Ilustre docente Carlos, le saludo en nombre del grupo número 4 de Introducción a la Tecnología de la Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas, de las carreras a los profesorados. Nuestro tema de investigación es la contaminación. Aquí podemos apreciar el mundo como lo hemos destruido y en el desierto que estamos convirtiéndolo. Nuestro tema será presentado por Marlon Street Pérez Díaz, Katia Lisset López López, Enrique Alberto Pérez González, Fernando Josué Juárez Chávez, Kevin Eduardo Guzmán Marroquín. Además, por Francisco Miguel Acosta Vallecillos, Yasmín Ivette Sánchez Cruz, Gabriela Abigail García Fuentes, Nayeli Stephanie Guerra López, Moisés Alexander Pérez Hernández. Concepto en general de la contaminación. Los contaminantes ambientales o pulación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en un medio ambiente que poseen que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio ambiente puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El contaminante puede ser una sustancia química o una energía, como por ejemplo el sonido. Aquí podemos ver cómo el sonido se convierte en una contaminación para nosotros, y hay claros ejemplos de las bocinas, de radios y sonidos muy fuertes como los de los aviones o incluso automóviles. Eso se le conoce como contaminación acústica. También existe la contaminación de calor. Es un contaminante muy importante en este tema, aunque no muy importante para nosotros como seres humanos. También hay otro contaminante que sería la luz. La contaminación radiactiva. Aquí podemos encontrar este claro ejemplo de cómo este montón de humo está irradiando y destruyendo nuestro medio ambiente. Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio ambiente y por lo general se produce como consecuencia de una actividad humana, considerándose una forma un impacto ambiental. Generalmente nosotros como personas somos los que destruimos nuestro medio ambiente y después creo que nos podríamos arrepentir de la situación en la que podríamos vivir, porque como ya lo había dicho antes, no nos dejará vivir en el medio ambiente, porque deberíamos de cuidar mejor nuestra tierra, y por eso que nosotros hemos llevado a cabo este tema. La contaminación puede clasificarse según el tipo de fuente de donde proviene o por la forma del contaminante que emite o medio que contamina. Existen muchos agentes contaminantes, entre ellos las sustancias químicas como plaguicidas, cianuros, herbicidas y otros. Los residuos urbanos, el petróleo o las radiaciones ionizantes, todos estos pueden ser enfermedades, daños en el ecosistema o el medio ambiente. Además existen muchos contaminantes gaseosos que juegan un papel importante en diferentes fenómenos atmosféricos como la lluvia ácida y el debilitamiento de la capa de ozono y el cambio climático. Hay muchas formas de cambiar la contaminación, así como la legislación internacionales que regulan la emisión de contaminantes de los países que se adhieren a estas políticas. La contaminación está generalmente ligada al desarrollo económico y social. Actualmente hay muchas organizaciones internacionales como la ONU que se ubican al desarrollo sostenible. Es utilizado como una de las formas de proteger el medio ambiente.
para las actuales y futuras generaciones. Como bien lo decía, nuestro medio ambiente por el momento es bastante fácil y adaptable que podamos vivir, pero si nosotros lo seguimos destruyendo, pues poco a poco eso podría llegar a terminar y esperemos en Dios que eso no vaya a ocurrir. También a continuación les estoy presentando en la diapositiva las diferentes presentaciones y tipos de contaminaciones, como por ejemplo la contaminación en El Salvador, la contaminación del agua, la contaminación del suelo, la contaminación del aire, contaminación radioactiva, contaminación visual, contaminación luminosa y eso mis demás compañeros comenzarán a hablarles poco a poco, cada uno con sus diferentes subtemas. Mi nombre es Katia Lizeth López y hablaré sobre la contaminación en El Salvador. El tema de la contaminación es uno de los problemas más relevantes que nos preocupa a nosotros hoy en día y que viene afectando nuestro entorno. Es más, nosotros contribuimos con esta contaminación que podría desencadenarse en la destrucción de nuestro planeta Tierra. El Salvador no es la excepción, ya que tiene altos índices de contaminación a lo largo de todo el territorio. Algunos de los principales problemas que afectan a nuestro país son deforestación de bosques. Según informes del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el país estamos deforestando un promedio anual de 4.500 hectáreas de bosques y hemos reducido las áreas naturales a 1.87% en todo el territorio nacional. Crecimiento demográfico desordenado. A nivel de país, la densidad poblacional es en promedio de 315 personas por kilómetro cuadrado y en algunas ciudades como Soyapango aproximadamente de 16.835 personas. Producción excesiva de desechos sólidos. Los sólidos, cuando entran en estado de putrefacción, producen gases y resina que al entrar en contacto con el agua la contaminan y la convierten en una sustancia altamente dañina para la salud humana. Además, estos desechos, al no ser recolectados por la municipalidad, tapan cañerías, lo que produce inundaciones en épocas de lluvia en el país. Producción de desechos fecales. La mayoría de estos desechos son lanzados de forma cruda y sin ningún tratamiento a los ríos por parte de empresas encargadas de los mismos, los cuales contaminan los mantos acuíferos y además puede ser causante de enfermedades en personas que consumen el agua. Humo de autos. Los vehículos producen altas cantidades de smog fotoquímico que es dañino para la capa de ozono, así como también es de grave para la salud de los humanos. En el país hay proyectos de muerte que se están desarrollando a nivel nacional, que ponen en peligro la vida de las personas y los ecosistemas, como las urbanizaciones, cementerios y carreteras, sin un ordenamiento territorial adecuado, agregando al escenario los impactos del cambio climático. Las instancias del Estado deben jugar un papel de protección muy importante, puesto que cada día nos enfrentamos a una problemática de contaminación muy grave que afecta a todo el territorio. La contaminación del agua. Para empezar, ¿qué es la contaminación del agua? Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, define el agua contaminada como aquella que sufre cambios en su composición hasta quedar inservible, es decir, que es agua tóxica que no se puede ni beber ni destinar a actividades esenciales como la agricultura, además de una fuente de insalubridad que provoca más de 500.000 muertes anuales a nivel global por diarrea y transmite enfermedades como el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Esta contaminación se puede encontrar en ríos, lagos, lagunas, mares y que es provocada por la mano humana, por sus actividades industriales y también por su mala educación ambiental. Como parte, la contaminación del agua puede tener diferentes consecuencias, como por ejemplo el calentamiento global y el cambio climático que actualmente se vive, como por ejemplo que en el verano se pueden apreciar hasta tormentas tropicales y posibles huracanes. Las causas de la contaminación del agua.
Los factores naturales como la filtración del mercurio presente en la corteza de la Tierra pueden contaminar los océanos, ríos, lagos y canales y embalses. Como consecuencia podemos encontrar el calentamiento global, que es el aumento de la temperatura terrestre a causa de las emisiones del dióxido de carbono. La deforestación, las actividades industriales, agrícolas y ganaderas y basura y vertidos de aguas fecales también son causas principales para la contaminación del agua. Efectos de la contaminación del agua. El deterioro de la calidad del agua tiene efectos negativos para el medio ambiente, la salud y el bienestar de la población. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras, con el vertido de desechos industriales por culpa del aumento de las temperaturas que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición. Mi nombre es Fernando Josué Juárez Chávez y me ha correspondido hablar acerca de la contaminación del suelo. Se conoce como contaminación del suelo al proceso de degradación de la calidad de la superficie terrestre, causada por sustancias químicas y otros procesos de intervención humana. La contaminación del suelo complica la fertilidad de la superficie terrestre, lo que ocasiona la imposibilidad de la renovación de la vida vegetal. Pero, ¿cuáles son las causas de la contaminación del suelo? Existen diferentes causas por las cuales la superficie terrestre se ve deteriorada. Entre las más principales y graves tenemos la compactación terrestre, que es generada por el ser humano a través del uso de maquinarias de compactación, con el fin de acondicionar la superficie terrestre para realizar cualquier tipo de actividades. Tales actividades pueden ser la compactación de terreno para la cría de ganado o como la construcción de infraestructura. En ambos casos, las raíces de la vegetación se ven comprimidas, por lo que evita su crecimiento y ocasiona su muerte, ya que este proceso de compactación convierte a la tierra en una superficie infértil. Por otra parte, tenemos la eliminación de la basura. Se refiere a que no existe un debido proceso de clasificación de la basura, ocasionando que cuando ésta se descomponga genere también la liberación de sustancias tóxicas que destruyen la fertilidad de la superficie terrestre y contaminan el aire. Otra causa es la tecnología agrícola. En la actualidad, en los procesos de agricultura o cultivos, es común el uso de fertilizantes, herbicidas, pesticidas, etc. Cuando esto ocurre de manera excesiva, los nutrientes naturales de la tierra se ven modificados por la interacción con estas sustancias. Por último, tenemos los accidentes nucleares y pruebas atómicas. Esta causa es la más grave debido a la gran escala del deterioro que éstas producen. Además que destruyen la fertilidad del suelo, los residuos atómicos o nucleares liberados en pruebas o accidentes hacen totalmente imposible la recuperación de la superficie terrestre para un futuro. Pero esto nos lleva a preguntarnos cuáles son las consecuencias que genera la contaminación del suelo. Entre ellas tenemos daños a la salud, ya sea por la contaminación de los cultivos, la baja calidad de los cultivos, por utilizar sustancias químicas, fertilizantes y que no crezcan de manera natural.
También la desaparición de especies por la destrucción de sus ecosistemas a través de la compactación de los terrenos y la desertificación. Muchas gracias por su atención prestada. Contaminación atmosférica. La contaminación atmosférica es la presencia en el aire de materias o formas de energía que implican riesgo, daño o una molestia en el ser humano. Muchas veces estas cosas las podemos percibir en el momento. Cuando digo que las podemos percibir en el momento es que al ser humano, en estar en una zona en la cual la contaminación atmosférica es muy grande, puede percibir cosas como reducción de visibilidad o percepción de olores desagradables. La revolución industrial fue el auge de la contaminación atmosférica. Esto a mitad del siglo XVIII, ya que el proceso de producción en las fábricas y el transporte hacían un gran uso de combustible y este mismo incrementaba la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, afectando en gran manera esta misma. La contaminación atmosférica puede tener carácter local, que se centra en un área y por ende el foco de contaminación se mantiene en el área misma, pero también debido al exceso de áreas que sufren esta misma condición, la contaminación atmosférica se agrava a nivel mundial porque hay muchas áreas que sufren esta condición y por ende muchas áreas son las que colaboran para que la contaminación atmosférica se agrave. Según la Organización Mundial de la Salud, este es un dato grave, gravísimo. Por el simple acto de respirar debido a la contaminación atmosférica que hay actualmente, al año mueren alrededor de 7 millones de personas, solo por respirar. La contaminación atmosférica también podemos decir que consiste en la liberación de sustancias químicas y partículas en la atmósfera. Esto lo genera más que todo algunas fábricas. Por eso mismo hay incluso marchas, disputas, peleas y debates sobre que este tipo de fábricas se debe cerrar porque tiene un gran impacto en el medio ambiente. Y puede que el daño no sea notable hoy, pero el día de mañana este daño va a ser irreversible. Y por eso mismo se tiene que hacer algo con respecto a eso. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Miguel Acosta Vallecillos y les vengo a hablar sobre la contaminación radiactiva, o conocida también como contaminación nuclear. La radioactividad de la sustancia produce radioisótopos generados natural y artificialmente que, eliminados o trasladados inadecuadamente, provocan daños importantes a los seres vivos y su efecto puede mantenerse por años. Existen dos tipos de contaminación radiactiva. Está la natural, que es aquella provocada por materiales naturalmente radioactivos o por acción de rayos cósmicos, y está la contaminación artificial, que es aquella producida por la acción del hombre, responsable por la generación y eliminación inadecuada de los residuos tóxicos. Existen las causas aquellas que es provocada por la acción del hombre, que tenemos la eliminación en el agua de residuos y líquidos en contactos con reactores nucleares, los ejercicios, ensayos y pruebas militares de armas nucleares en la atmósfera y la producción y eliminación irresponsable de residuos de instalaciones médicas, centros de investigaciones, fábricas de municiones blindadas, submarinos y satélites artificiales. Como hay causas, por ende hay consecuencias, que estas pueden provocar daños a corto y a largo plazo, dependiendo del tipo de radiación que producen las sustancias contaminantes. Los radioisótopos se producen cuando un núcleo de un átomo se desintegra. Este fenómeno se produce artificialmente para la generación de energía nuclear, hablando naturalmente, por ejemplo, cuando sus núcleos inestables se equilibran con más desintegración, que esta producen tres tipos de radiaciones que provocan diferentes consecuencias. Tenemos la radiación alfa, que atraviesa la piel causando daños fisiológicos al ser ingerido, ejemplo el plutonio 238, las radiaciones betas que atraviesan la piel, por ejemplo el estroncio 90, y las radiaciones gamma, que esta tiene el poder de penetración altísima, capaz de provocar hasta mutaciones genéticas. Hablan, por ejemplo, el cobalto 60 y el cesio 137.
Un ejemplo de accidente nuclear podemos hablar del caso de Chernobyl en 1986, que esas nubes contaminadas se esparcieron por el medio ambiente, afectando actualmente a más de 10 millones de personas, produciéndoles enfermedades causadas por la radioactividad de esa zona. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de contaminación? Que los trabajadores que están expuestos a prácticas nucleares deben de tomar las medidas de seguridad adecuadas para evitar ser expuestos a radiaciones y convertirse en agentes contaminadores. Y las empresas y fábricas que generan residuos radioactivos deben obedecer las políticas de seguridad estrictas sobre su eliminación adecuada, teniendo en cuenta su impacto ambiental. Esto ha sido todo por mi parte. Muchas gracias. Muy bien, mi nombre es Yasmín Sánchez y el subtema es contaminación visual. La contaminación visual es la presencia en el medio ambiente de sustancias tóxicas o ajenas a sus ciclos físicos y químicos. Llamamos contaminación visual a la presencia de elementos visuales en un paisaje que interrumpen su estética, violentan su percepción de conjunto y entorpecen la percepción del entorno. Como ejemplos de la contaminación visual, tenemos la presencia excesiva de cableado de postes, cableado de electricidad y telefonía en paisajes naturales o turísticos de importancia. La colocación de anuncios y mensajes en postes de luz, paredes y árboles durante las campañas electorales. El abandono de construcciones voluminosas o altas sin terminar en las ciudades. Como causas, la contaminación visual, como otras formas de contaminación, tiende a ser consecuencia de la actividad humana. La publicidad, la expansión humana, la industrialización y la vida agrícola suelen ser rasgos visuales de su existencia. Los principales efectos de la contaminación visual en los seres humanos apuntan al incremento del estrés, lo cual deteriora significativamente sus condiciones de vida, trabajo o desarrollo. El estrés puede tener impacto en la salud cardiovascular de las personas, en su salud emocional o psicológica, e incluso disminuir sus márgenes de productividad al distraerlos constantemente. Como soluciones, tenemos la reducción y control de la cantidad de avisos publicitarios, retiro de fuente de señales, carteles y otros anuncios obsoletos, planificación de áreas protegidas dentro de las ciudades, como parques y otros entornos. Y, más importante, la protección y fomento de los árboles en la ciudad. Gracias. Contaminación lumínica. La contaminación lumínica es un tema bastante discutido. Una de las definiciones establece que la introducción de luz artificial produce una degradación de los ecosistemas o el estado natural. Sin embargo, existe también una definición operacional que limita la degradación lumínica como aquellas emisiones lumínicas de fuentes artificiales de la luz en la noche en intensidades, direcciones, diarios u horarios innecesarios para la realización de actividades en la zona en la que están instaladas las fuentes. La principal diferencia entre estas definiciones es que en la primera, prácticamente toda la iluminación nocturna causaría contaminación lumínica y en la segunda, tan solo las instalaciones que emiten variedad de luz. Los efectos de la luz artificial en la naturaleza están probados independientemente de la eficiencia de los sistemas de iluminación. La contaminación lumínica tiene como manifestación más evidente el aumento del brillo del cielo nocturno por reflexión y difusión de la luz artificial en los gases y en las partículas del aire urbano, de forma que se disminuye la visibilidad de las estrellas y los demás objetos celestes. Algunas de sus causas son la utilización de luminarias, la intensidad elevada, las regiones de alta iluminación y sobre todo la carencia de conciencia y sensibilidad de la gente. Algunas de sus consecuencias pueden ser como el desperdicio de energía,
y de las emisiones que producen los gases del efecto invernadero resultantes de su producción, el daño a los ecosistemas nocturnos, los efectos dañinos de la salud y en humanos y a niveles, la dificultad para el tráfico aéreo y marítimo, la dificultad para la astronomía y la pérdida general de percepción del universo a una gran escala. Es probable que muchos de los efectos negativos a la contaminación lumínica sean desconocidos aún. Es indudable que el alumbrado exterior es un logro que hace posible desarrollar múltiples actividades en la noche, pero es imprescindible iluminar de forma adecuada, evitando la emisión de luz directa a la atmósfera y empleando la cantidad de luz estrictamente necesaria ahí donde necesitamos ver. Toda luz enviada lateralmente hacia arriba o hacia los espacios en donde es necesaria no proporciona seguridad ni visibilidad y es un despilfarro de energía y dinero. Al incrementarse más el brillo del cielo, acaban por desaparecer también de forma progresiva las estrellas, con lo que, al final, solamente las más brillantes, algunos planetas y la luna resultan visibles en un medio de un cielo urbano neblinoso de color gris o anaranjado. Algunos efectos sobre la salud son mayor riesgo de cáncer de mama, obesidad y sobre todo depresión. Además, el incremento de trastornos de humor que han aumentado durante los últimos 50 años. Buen día, mi nombre es Nayeli Estefany Guerra López y voy a hablar acerca de la contaminación térmica. La contaminación térmica se produce cuando un proceso altera la temperatura del medio, ya sea de forma indeseada o perjudicial. Un cambio artificial puede traer efectos negativos para algunos seres vivos en un hábitat específico, cambiando las condiciones de vida naturales en las que viven. En otras palabras, y como que para que se entienda mejor, se puede decir que la contaminación térmica es una forma de deterioro del medio ambiente, especialmente del agua, ya que en el aire se disipa mucho más rápido. Un ejemplo que les puedo dar de la contaminación térmica es la tala indiscriminada en la Amazonia, en Sudamérica, por parte de la industria papelera y maderera, ya que deja vastas de regiones de suelo expuestas al sol. En la imagen podemos ver podemos afirmar lo que acabo de decir anteriormente, ya que se ve que el mundo está sobre el agua porque la contaminación térmica se produce más que todo en el agua. Ahora voy a mencionar las causas de la contaminación térmica. El uso del agua como sistema de refrigeración, la erosión del suelo, la deforestación, la escorrentía de superficies pavimentadas y sus consecuencias son reducción de los niveles de oxígeno disueltos, incremento de toxinas, afecta el sistema reproductivo, aumento del metabolismo y la migración. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Moisés Alexandre Pérez Hernández y soy integrante del equipo número 4 de la materia de Introducción a la Tecnología, con nuestro tema la contaminación. Mi subtema es la contaminación acústica. La contaminación acústica se refiere a la presencia en el ámbito de ruidos o vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, o que esto implique molestias, riesgos o daños para las personas o para el desarrollo de sus actividades cotidianas, o que cause efectos significativos sobre el medio ambiente. Causas de la contaminación acústica. El tráfico automovilístico es el principal foco de ruido en las ciudades, ya que es generado por los automóviles y autobuses. Por ejemplo, el claxon de un coche produce hasta 90 decibeles y el de un autobús hasta 100 decibeles. El tráfico aéreo. El tráfico aéreo son el número de aviones que sobrevuelan una ciudad. Es inferior al de coches, pero su impacto es mayor. Uno de estos aparatos puede producir hasta 130 decibeles. Obras de construcción. La construcción de un nuevo edificio, de un nuevo parqueo o el reasfaltado de una acera provoca ruido. Por ejemplo, un martillo neumático suena hasta 110 decibeles.
Restaurantes u ocios nocturnos. Los bares, los restaurantes, fiestas nocturnas pueden exceder o superar los 110 decibeles en un aparato musical. Y esto puede llegar a provocar mucho ruido y mucha ansiedad en las demás personas. Las consecuencias de la contaminación acústica. Las consecuencias de la contaminación acústica pueden ser los cambios psicológicos, sueño y conducta. Hablemos de los cambios psicológicos. El ruido puede provocar episodios de estrés, fatiga, depresión, ansiedad o histeriedad, tanto en seres humanos como animales. El sueño y conducta. Según información nos dice que un ruido por encima de los 45 decibeles impide conciliar el sueño o dormir correctamente. Recordemos que según la OMS no se puede exceder los 30 decibeles cuando dormimos, ya que nuestra conducta puede provocar episodios de agresividad o irritabilidad, entre otros. Las soluciones para reducir la contaminación. Una de las soluciones puede ser pasear por la vía pública en forma ordenada sin gritar o hacer desórdenes. Otra de las soluciones es evitar usar vehículos de motor, ya que de esta manera reduciremos el ruido y estaremos reduciendo la contaminación atmosférica por gases o efecto invernadero. Realizar actividades, ruidos fuera del horario diurno, como pasar la aspiradora o poner lavadoras. Y también respetar las horas de descanso y el horario nocturno, ya que, como decía anteriormente, al momento de conciliar el sueño, lo más recomendable es que no pasemos de los 30 decibeles de ruido, según la OMS, entre muchas soluciones que podemos acostumbrarnos para ir reduciendo la contaminación acústica. Esto ha sido todo y muchas gracias por su atención.